Buenos días nuevamente. Le damos las gracias por asistir a nuestro conversatorio. Para el día de hoy tenemos a nuestro orador, Noel González, quien es el líder de la práctica de ciberseguridad de NetReady a nivel regional, y nuestros invitados especiales, el señor Anuar Quesada de Octa y Álvaro Jaimes, ingeniero preventa de Ingram, nos acompañarán el día de hoy. Sin más preámbulo, los dejo con Noel para iniciar la actividad. Ok, muchas gracias, Lisbeth. Placer saludar a todos los asistentes. Ante todo, quiero darles las gracias por tomarse el tiempo de participar en esta sesión. Sé que usualmente la agenda nos las tiene bien apretaditas y el hecho que estén con nosotros el día de hoy es bien gratificante. ¿Ok? Bueno, para el día de hoy vamos a estar hablando cómo Okta primero asegura todo el entorno, el ciclo de vida y la identidad digital. Vamos a hablar un poco acerca de cifras, experiencias. Y para esta sesión tenemos un par de invitados de lujo. Uno es Ana Quesada, comercial senior, y acá no es executive de Okta. Por el otro lado tenemos a Álvaro Jaime, ingeniero de ciberseguridad de preventa del Centro de Excelencia de Ingram Micro para Latinoamérica, ¿no? Ambos tienen amplia experiencia en ayudar a las organizaciones a proteger todos los elementos de identidad y asegurar los sistemas frente a accesos no autorizados, garantizando gestión eficiente de usuarios, integrando todos los ecosistemas de gestión de identidades, aplicaciones y a ese trabajo habitual de día a día que requiere el gran reto de asegurar las identidades, ¿no? Entonces, entrando un poquito en materia, yo voy a hablar muy rápido de quién, ante todo, quién es NetReady. NetReady es una organización de consultoría que tiene presencia en 9 países, muy focalizada a entregar servicios de valor en ciberseguridad. Tenemos tres centros de excelencia distribuidos entre Panamá, Colombia y Venezuela, donde tenemos una larga trayectoria en el mercado, más de 20 años, y hemos comenzado desde hace algún tiempo atrás un proceso de expansión que nos ha llevado a básicamente estar en toda la región andina, Centroamérica y Caribe, ¿no? Tenemos al día de hoy unos 200 empleados, de los cuales el 70% está focalizado a servicios y consultoría, y donde tenemos un portafolio de ciberseguridad bastante amplio. Nuestro portafolio lo hemos agrupado mucho más en arquitectura, que es lo que nos hace mucho más sentido, y mucho menos en esa dinámica de conversar sobre productos, ¿no? Creemos que inclusive la integración entre estas diferentes capas es lo que permite entregar soluciones y arquitecturas end-to-end en temas de ciberseguridad. Bajo este portafolio, todo lo concerniente a Identity Protection, nosotros lo llevamos con nuestra marca líder, nuestra marca foco en temas de protección a la identidad, que es OTA. Nos sentimos bastante orgullosos de tener esta relación. Tenemos ya negocios andando en la región y bueno, nos permitimos compartir con ustedes la experiencia acerca del tema del aseguramiento de identidad digital. Un poco para poner en contexto dicha conversación, cuando uno que tiene bastante tiempo en estos temas de ciberseguridad y visitamos diferentes clientes y también recibimos feedback de los fabricantes y estamos como muy en el ecosistema en conexión constante con múltiples elementos, nosotros podemos decir, estamos completamente de acuerdo con el Foro Económico Mundial, con un reporte que salió en el año 23, donde se hablaban de los riesgos de ciberseguridad. De alguna manera se hacían precisiones acerca de esos riesgos. Obviamente ransomware sigue teniendo prevalencia importante como un vector de ataque. Sin embargo, hemos notado un incremento notable en ataques a la identidad digital, ¿no? Aquí hay que contrastar, digámoslo así, esta cifra, donde más o menos el 95% de los incidentes de seguridad son generados por los usuarios. Eso quiere decir que de verdad el usuario lamentablemente sigue siendo el coprotagonista principal en la materialización de ataques.
Por otro lado, entre el año 2023 en adelante ha habido un incremento del 71% de ataques a la identidad, con lo cual es un vector que sigue en aumento. De hecho, hemos notado que de alguna manera los defraudadores, si bien es cierto, el ransomware lo siguen explotando, pero se les hace más fácil atacar al factor humano, entonces es necesario agregar esa capa que asegure mucho más, así como los temas de concientización, también los temas de cómo opera el ecosistema de identidades. Y hay algo mucho más crítico, que es que el 71% de usuarios admite haber realizado acciones riesgosas relacionadas a los temas de identidad, compartir contraseñas, agregar aplicativos a su ecosistema de aplicaciones no de la manera más segura, contando con los controles necesarios. Y bueno, esto lo que nos lleva es digámoslo así, a evaluar el impacto que tiene la identidad digital en el mundo de hoy, donde tenemos por un lado aplicativos, tenemos la nube, tenemos ecosistemas ampliamente complejos y donde hay que tener una aproximación bastante holística a este punto, ¿no? Entonces, dicho esto, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a comenzar a hacer algunas preguntas tanto a Anuar como a Álvaro. Siéntanse por favor libres de interrumpirnos, de escribir, disculpen, en el chat las preguntas que puedan tener. Y bueno, a partir de aquí, Álvaro, Anuar, comenzamos la dinámica, ¿ok? Entonces, fíjense que hablando un poquito de los temas, de hace algún tiempo uno viene oyendo bastante sobre los temas de IA, no nada más para todo lo que tiene que ver con detección de malware y amenazas, sino también la importancia que tiene la detección en controlar los elementos de identidad. Entonces, dicho esto, esta pregunta va un poquito para Anuar. Anuar, ¿cuál es la importancia de la identidad digital en toda esta identificación de amenazas? ¿Cómo cómo la inteligencia artificial termina siendo un habilitador en la detección de ese comportamiento anómalo que puede tener en la posible materialización de ataques? Perfecto, Noel. Muchas gracias por la pregunta y también por la oportunidad de participar en el webinar. Bueno, antes que todo, primeramente, Okta se enfoca 100% en la parte de identidad como servicio, específicamente en la seguridad de la identidad. Entonces, ¿de dónde viene la parte de la importancia de IA en la identificación de amenazas a la identidad? Es que en Okta creamos que la inteligencia artificial es fundamental para anticipar y responder a las amenazas de la identidad de forma efectiva. Bien como dices, Noel, hoy los ataques son basados en credenciales y son cada vez más sofisticados. Y por eso utilizamos IA y Machine Learning para detectar comportamientos anómalos, predecir riesgos y responder en tiempo real a los intentos de accesos sospechosos o suplantaciones. Bueno, a través de tecnología como Okta y nuestras soluciones como Identity Threat Protection, aprovechamos de datos de nuestra red de alianzas con socios como CrowdStrike, Palo Alto Network, Zscaler, para poder identificar y bloquear esas direcciones de IPs maliciosas más rápido que nunca. Además, con nuestro IA y específicamente nuestro Risk Engine, estamos evaluando continuamente señales contextuales. ¿De dónde me vengo con esos tipos de datos contextuales? Es como el comportamiento del usuario, el dispositivo, la ubicación de ese usuario, para poder evaluar el riesgo de forma dinámica después y también antes del inicio de sesión. Pero finalmente lo que es más importante es que la inteligencia se traduce en acciones automáticas, como el cierre de sesiones, el desafío de un MFA o limitación de desaccesos en tiempo real, como el logueo de todas las aplicaciones o aplicaciones particulares desde encontrar ese riesgo. En resumen, Okta, nosotros nos dedicamos 100% a la parte de identidad, colaboramos con su red de aliados, como mencioné. Creo que lo importante aquí es
combinar IA nativa, las automatizaciones para poder crear una defensa proactiva y escalable frente a las amenazas de la identidad. Creo que estás en Estás mute, en mute, Noel. estimado Noel. Sí, sí, muchas gracias, Anuar. Sí, fíjense que cuando uno habla de la identidad, uno está hablando principalmente de un control bastante específico dentro de los marcos regulatorios y marcos de referencia de ciberseguridad, ¿no? Entonces, cuando uno dentro de la estrategia de ciberseguridad, ¿cuál sería, digámoslo así, o mejor dicho, cuál es la relevancia que tiene la identidad dentro de una estrategia holística de ciberseguridad? Esta pregunta va un poco más para Álvaro, del lado de Ingram, principalmente porque, bueno, yo sé que Ingram ve múltiples marcas y seguramente ve como de manera mucho más global todos los elementos de cómo se conecta, ¿no? Dado que inclusive Anuar hablaba de la integración con otras marcas y cómo esa identidad contribuye a esa estrategia holística en temas de cybersecurity. Claro, claro que sí, Noel, muchas gracias y aprovecho la oportunidad para darle las gracias a todo nuestro auditorio por haberse unido con nosotros el día de hoy. Y sí, efectivamente, tal como mencionas, Noel, la identidad, a pesar de que nosotros como distribuidor vemos desde un punto más holístico el tema de la ciberseguridad y lo podemos ver por vectores, lo podemos ver por capas, lo podemos ver por tecnología, inclusive pues eso resulta que la identidad está en el ojo del huracán, ¿no? O sea, la identidad es más relevante hoy que nunca, sobre todo cuando cambiamos de los viejos paradigmas a los nuevos, ¿no? Anteriormente yo pensaba que teniendo mi firewall en la empresa, en el HQ, y ya con todos mis usuarios viniendo diario a trabajar a la oficina, que gracias a Dios eso cada vez está cambiando más y más, pues ya con eso iba a estar seguro, ¿no? Pero pues realmente hoy en día, en el lugar donde yo esté parado, ese es el perímetro, ¿no? Si yo estoy parado en una cafetería, si yo estoy parado en un aeropuerto, en las oficinas de un cliente, en donde sea que yo me encuentre, necesito poder conectarme, trabajar y ser productivo. Por eso ahora yo veo la identidad como en el centro fundamental de la estrategia de ciberseguridad de las organizaciones, porque la identidad se ha vuelto el nuevo perímetro, ¿no? Entonces, tradicionalmente así es como defendíamos las redes, ¿no? Como fortalezas impenetrables y todo, ¿no? Pero ahora, como todos somos remotos, pues la puerta principal de muchas brechas termina siendo el usuario, ¿no? Entonces, si alguien roba tu contraseña, si alguien roba tu identidad, si alguien roba tus credenciales, pues ya termina teniendo la llave maestra y el acceso fundamental a todo, ¿no? Entonces, para mí es fundamental enfocar la ciberseguridad en tres cosas principalmente, ¿no? Primeramente es verificar quién eres, siempre verificar. No importa en dónde estés, no importa qué estés haciendo, verificar quién eres para mí es la pieza fundamental. Y no solo al principio, ¿no? Sino cada vez que accedes a un recurso sensible, ¿no? Y ahí también entra la parte de segmentación de red. También dar un acceso universal a todos los usuarios que trabajan en nuestra compañía, pues tampoco resulta ser la estrategia más eficiente a la práctica, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, a lo mejor si yo trabajo en el departamento de finanzas, por poner un ejemplo, ¿no? Y se roban mis credenciales, pues no tendría sentido que tuvieran acceso también a los recursos de TI o a la estructura de backup and recovery, o que tuvieran acceso a cuentas de CEOs, de CFOs. Entonces, la parte de verificar es fundamental, ¿no? Que para mi punto de vista Okta lo hace de manera genial. Dar acceso mínimo, una vez más. En segundo lugar, es decir, cada persona o cada sistema solo puede acceder a lo estrictamente necesario, ¿no? Si te hackean o por la razón que sea terminan vulnerando tu identidad, pues podemos aislar rápidamente y contener el ataque y evitar que hagan un movimiento lateral o un movimiento de norte a sur y que la enfermedad se siga propagando, ¿no? Por así decirlo. Y el número tres, para mí es restringir todo, ¿no? O bueno, eso es en un plano idealista, ¿no? Pero en la práctica, restringir lo máximo que sea posible para que en caso de un incidente sepamos con precisión qué credencial fue vulnerada, qué credencial empezó a tomar acciones maliciosas en contra de nuestra organización de manera deliberada o de manera no deliberada, ¿no? Sin que se den cuenta. Y para yo en ese entonces poder tomar acciones rápidas y ágiles para contener la amenaza. Desde mi punto de vista,
Así es como yo veo la relevancia de la identidad en una estrategia de ciberseguridad y sobre todo de la mano de Okta. Ok, perfecto. Fíjense, cuando se habla de identidad y usualmente existe la falsa percepción de que tengo que tener un nivel de madurez sumamente alto para poder adoptar una solución de IAM, y yo creo que aquí tal vez Anuar nos pueda hablar un poquito de cuál es esa hoja de ruta ideal de implementación de una solución de Identity and Access Management, ¿no? Obviamente, este tipo de cosas se hace por pedacito, hay que entender la naturaleza de los aplicativos y de cómo está conformado el negocio aguas adentro, pero que ahora nos pudieras comentar, Anuar, cuál sería esa experiencia, esos datos de oro para la adopción de una solución como Okta. Claro, no, por supuesto. De acuerdo a lo que menciona Álvaro. Bueno, en términos de nuestra experiencia en el mercado, Okta como empresa llevamos más de 19,000 clientes globales, que referencias como clientes como Mercado Libre, Sinopolis, Liverpool, hasta los creadores de ChatGPT o OpenAI utilizan Okta para autenticar sus usuarios finales. Con ello, los clientes buscan una solución con un estándar. Prácticamente nosotros como plataforma contamos con la actividad de tiempo de 99,49 de tiempo de actividad, y eso es muy importante para la consideración de una solución para la parte de Identity y Access Management. En la perspectiva de Okta, todo comienza con la evaluación de postura actual de la identidad. ¿Qué significa eso? Identificamos su postura, se han pasado brechas, se han identificado riesgos, cuáles son las oportunidades del negocio en la jornada que se enfrentan. Esto incluye buscar procesos manuales en la gestión de accesos, hacerles un diagnóstico de cuál sería como la hoja de ruta que se aplica a la arquitectura que llevan al día de hoy y hasta dónde quieren llegar en términos de moderar la parte de identidad. Pero a partir de eso es verdaderamente trabajar en conjunto con aliados como NetReady y como Ingram en estructurar un diseño de control de acceso sólida, basado en roles, reglas de negocio, segmentación de usuarios, casos particulares que vemos muy importante por considerar para medir, es la parte de la adopción de un directorio moderno, la capacidad de automatizar el ciclo de vida de un usuario, desde el onboarding, offboarding, cambios de roles, y finalmente la implementación de flujos de autenticación seguros, introduciendo soluciones como MFA adaptivo o accesos condicionales. Al final, con Okta, nosotros como solución IAM, tenemos un ecosistema de tecnología y aliados muy fuerte. Contamos más de 8,000 integraciones preconstruidas disponibles en nuestro Okta Integration Network o nuestra red de integraciones, que verdaderamente es importante entender porque nuestro proceso de integrar es bastante ágil y minimiza tanto intervención técnica de parte del cliente final. Y nuestra arquitectura abierta, basada en estándares de seguridad compatible con sistemas y plataformas más modernas, es vital en la parte de ser eficiente en esta jornada. De la parte de comportamiento, nosotros establecemos controles de gobernanza, auditoría, cumplimiento, que permiten a las organizaciones como bancas, gobiernos, empresas de salud, para cumplir con normativas como ISO 27001, GDPR, SOC 2, entre otras. Y es posible que ayudarles a poder capacitar auditorías en tiempo real, generar reportes, y actuar con rapidez antes de auditorías y incidentes de seguridad. Noel, Álvaro, contamos con un equipo de servicios profesionales y de red de partners como ustedes, que están muy especializados en el mercado, que brindan un acompañamiento personalizado para estos tipos de proyectos de diferentes industrias y niveles de complejidad. Pero finalmente, gracias a nuestra plataforma, que es en la nube, Cloud Native, y nuestra arquitectura abierta, nos enfocamos de ofrecer una solución que opera y puede orquestar todo lo que es procesos de implementación en poco de semanas a meses, que verdaderamente es un grande diferenciador del mercado que enfrentamos en la parte de IAM.
Finalmente, estamos aquí para acompañarlos y sería un gusto de conocer un poco más de sus prioridades y también un poco de la parte de qué quieren madurar en la parte de gestión de identidad. Por ahí les dejo, Noel. Gracias. Ok. En línea con eso, Anuar, se me ocurrieron un par de precisiones allí basado en esa consulta que te acabo de hacer. Y es, debe el usuario final tener un Excel con todos los roles ya perfectamente definidos para adoptar una solución de IAM o podemos ayudarlos con algo de manera más ágil. Claro, sí, ese es el caso que enfrentamos muy comúnmente, que administran el Excel, hay varios dueños de aplicativos, entonces eso se vuelve un grande dolor de cabeza, encontrar quién es el dueño, si el permiso está actualizado. Pero en la parte de aplicaciones, es importante entender también que, como mencioné en la última pregunta, es que nosotros contamos con una red de aliados en nuestro ecosistema de integraciones. Son más de 8,000 aplicaciones que tenemos conectores ya preconstruidos, desde Salesforce, Microsoft, Zoom. Es por decir, estas integraciones ya están listos para poder conectar a estas aplicaciones en cuestión de minutos. Okay. Y extender estándares como single sign-on, gestión de ciclo de vida de usuarios y MFA. Ok. Hace algún tiempo uno identificaba el ecosistema de aplicaciones y uno desde el punto de vista consultivo lo veía, bueno, la gente tenía sus aplicaciones empresariales, tenía un único directorio, tenía un único directorio dentro de la organización. Obviamente eso ha venido cambiándose a la nube. También actualmente estamos en lo que es y continúa en pleno proceso la evolución de las apps como elemento fundamental, digámoslo así, con la que las organizaciones y los sistemas interactúan con sus clientes finales, ¿no? ¿Cómo puede contribuir Okta en agilizar el desarrollo seguro de aplicativos, ¿no? Porque uno siempre habla del desarrollo seguro y usualmente lo que hace es revisar código y la identidad algunas veces llega en el último momento del desarrollo de software. Entonces, ¿cómo puede Okta agilizar ese desarrollo seguro de software? Claro, sí, en Okta entendemos que, bueno, el entorno de aplicaciones evoluciona rápidamente y en una empresa podemos ver un promedio de que existen más de 500 hasta 1,000 aplicaciones que existen en la red de tecnología dentro de su organización. Entonces eso vuelve un grande dolor de cabeza de mantener y también poder moralizar su parte de arquitectura y postura de seguridad. Entonces, nosotros contamos, bien como mencioné, con esa red de aliados, desde partners como AWS, Salesforce y Microsoft y Zoom, que estas integraciones ya están preconstruidas. Tú como administrador tienes derecho de conectar en minutos, en poco tiempo, estas integraciones y aprovechar de los casos que mencioné desde el single sign-on para evitar tantas contraseñas que existen adentro de la organización y administrarlo desde Okta, gestionar los accesos del ciclo de vida de los usuarios, es por decir la parte de onboarding y offboarding o que una persona cambia de departamento al otro, introducir herramientas de seguridad. Finalmente, Noel, nosotros hemos trabajado con la red de integraciones de seguridad como tipo CrowdStrike, Palo Alto Network, Zscaler y más, para poder estandarizar capacidades nuevas y avanzadas para aplicaciones que son más críticas a través de nuestra red de integraciones. Es por decir, introducir casos como Universal Logout, introducir casos como Session Lockout o MFA adaptivo, y que esas aplicaciones nos traen señales desde Okta y automáticamente actúa en un grupo o una aplicación específicamente. Es por decir, Okta con estas alianzas se está volviendo como un orquestador en la postura de seguridad. Finalmente, contamos de que, bueno, hay muchas más aplicaciones en el ecosistema. Seguro ustedes tienen sus propios desarrollos en casas. Y nosotros contamos con ambos SDKs, APIs, flujos de trabajos que ustedes pueden, poder decir, integrar o crear ese puente
entre el proceso de identidad y seguridad de esas herramientas que ustedes cuentan internamente para evitar tanto desarrollo y mejorar la postura de esas aplicaciones que no están en nuestra red de forma nativa. Al final, nosotros nos enfocamos en la flexibilidad, la velocidad de poder integrar esas aplicaciones y que ustedes tienen derecho de poder administrar la seguridad de forma fluido y avanzado. Nos comprometemos de generar, de evitar tantas dependencias de tecnologías que al final el mantenimiento cuesta mucho en la eficiencia y el tiempo de sus recursos. Ok. En esa misma línea, Anuar, hemos estado hablando de identidad. Sin embargo, desde la perspectiva de Okta, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es una identidad y cómo Okta asegura esa esencia, ¿no? Claro, sí. Finalmente, creo que es importante como tomar un paso atrás y identificar la identidad. Adentro de una organización, la identidad se puede ser un empleado propiamente, puede ser un contratista, puede ser un socio. Al final, nosotros consideramos la identidad un poco más complejo, ¿no? Porque al final, como una organización opera el día de hoy, no solo son usuarios que están en la red o en el VPN dentro de las oficinas, ¿no? Especialmente con el momento que estamos, que seguimos trabajando remotamente, como estamos todos, algunos aquí, y hay otros que viajan globalmente por el mundo. Entonces, la parte de la identidad se vuelve complejo cuando se introduce esos usuarios que son parte de los equipos, pero finalmente también contamos de las identidades no humanas. Eso es un tema importante ahora con agentes de IA, por ejemplo, pero entrando un poco en materia como de pronto que están adoptando al día de hoy, esas identidades no humanas pueden ser como servicios o aplicaciones o servidores, APIs que necesitan ser gestionadas de forma segura. Con Okta específicamente, nosotros ofrecemos capacidades como acceso privilegiado para controlar servidores desde Windows, Linux, hasta también las cuentas que son super admins en SaaS, que verdaderamente uno cuando piensa de acceso privilegiado no cuenta con esos roles, pero los super admins, cuentas como de Active Directory o de un Salesforce, donde es muy importante proteger ese rol de ese super admin y al final, porque vemos que ataques sofisticados se dirijan a esos roles, que hemos escuchado de muchos clientes y de la industria, es que al final del día ese robo también de tokens y de secretos es algo que verdaderamente hay que proteger. Entonces nosotros contamos con un servicio específicamente para el acceso privilegiado, para poder proteger esos secretos, aplicar políticas de accesos condicionales, auditorar las interacciones de servicios y garantizar finalmente ese acceso seguro de formas de políticas que llamamos Zero Trust, que es mínimo privilegio y acceso. Ok, muchas gracias, Anuar. Mira, la siguiente pregunta va para Jaime, contando que seguramente, Jaime, te toca hablar con muchos partners, con múltiples casos de uso y requerimientos. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que desde Ingram y y que obviamente se la dan también a los partners, cuáles son esas recomendaciones de oro para el aseguramiento de la identidad digital, tanto para el sector enterprise como para el sector medium business? Yo creo que en este caso ninguna organización debe quedar por fuera, porque la amenaza y ataques van a afectar a la larga a ambos tipos de empresas. Los defraudadores no segmentan tanto algunos sí, pero realmente el ataque va contra cualquier tipo de empresa. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones para SMB Enterprise en temas de identidad? Claro, perfecto. Muchas gracias, Noel, por tu pregunta. Y sí es una pregunta bien interesante, fíjate, porque las recomendaciones mínimas o generales que yo les pudiera dar a la mayoría de las empresas o organizaciones puede variar mucho, ¿no? Por ejemplo, me pasó el otro día, estaba dando un webinar y hablé pues, de todo el portafolio de soluciones que tenía Ingram, básicamente, ¿no? Y entonces un usuario final me pidió tomar la palabra y me dijo, oye,
pero de todo esto que tú estás hablando, pues me va a salir en millones de dólares, ¿no? Me va a salir carísimo implementar que el WAF, que el firewall, que los servicios en la nube, que la identity, y le dije, no, mira, tranquilo, ¿no? Ahora sí que esto es como una carta de menú cuando uno va al restaurante, ¿no? No tienes que pedir todo el menú necesariamente, no tienes que consumirlo todo de un bocado, y para eso pues tenemos que evaluar cuál es el punto de madurez en el que tú te encuentras y de ahí partir, ¿no? Afortunadamente también en tema de identidad y hablando específicamente de Okta, también tenemos la posibilidad de ser así de modulares, ¿no? Es decir, no te tienes que llevar la suite completa, Bundle Plus Premium para tener seguridad, ¿no? Sino que podemos adaptarnos a tus necesidades y de ahí comenzar a idear una estrategia hecha a la medida para ti para empezar a tomar acciones en el tema de identidad y de ciberseguridad. Pero bueno, dicho lo anterior, parece que estaba esquivando la pregunta, pero no, sí te voy a dar unos consejos de oro. Y para mí, desde mi punto de vista o desde mi experiencia, se basan en cuatro principalmente, ¿no? Yo creo que lo más fundamental cuando estamos hablando de tema de ciberseguridad es aplicar el tema de MFA. ¿No? En tema de seguridad e identidad. Entonces, se me hace un punto muy sano, muy saludable por el cual partir, empezar a implementar multifactor authentication y a lo mejor, si tienes el presupuesto reducido o no lo quieres deployar a toda tu compañía de pronto en un solo jalón, pues podemos hacer una prueba piloto solo en cuentas críticas o en cuentas VIP. Y ahí empezar a segmentar y a estructurar una estrategia de ciberseguridad en materia de MFA. Segundo, para mí, el single sign-on también es casi igual de importante que el MFA. Ya lo decía Anuar hace unos minutos, que actualmente manejamos en promedio por organización. Creo que fue un estudio que sacó Verizon por ahí del 2023, que más o menos por usuario manejamos de 20 a 120 aplicativos al día, ¿no? Entonces, estar gestionando las credenciales de 20 o 120 aplicativos al día, pues ahí ponían bien claro el ejemplo del Excel, ¿no? O sea, ay, voy, me regreso al Excel y a ver cuál era el de cada uno y ya me perdí como 2 o 3 horas laborales de mi día buscando nada más el acceso de las credenciales, en lugar de tener una sola plataforma unificada donde yo entre, le dé clic, me verifico a través de mi celular con Okta Verify, mando un push notification o autentica por medio de biométricos. Tenemos muchas formas de autenticar, ¿no? Y básicamente eso es todo lo que yo necesito para tener acceso a mis 20 o 120 aplicativos diarios, ¿no? Entonces, para mí, MFA, Single Sign-On, y revisar y depurar cuentas cada 3 meses, ¿no? Este es más bien un consejo práctico, no es tanto un consejo de tecnología sino, y Okta justamente también ayuda con el Life Cycle Management, tanto de aplicativos como de usuarios, y nosotros lo podemos hacer casi casi de manera automática, ¿no? Eh, pero sí, o sea, si todavía no estás en ese punto de madurez como para adoptar Okta en la organización, pero quieres hacerlo, para mí algo fundamental resulta eso, ¿no? Depurar cuentas cada 3 meses por lo menos, porque muchas veces cuando estamos dimensionando un proyecto de identidad, me pasó con un cliente, terminamos reduciendo la propuesta económica en un 20% porque el 20% de las cuentas que tenía, pues ya no las usaba, ¿no? O eran de usuarios que habían dejado la compañía hace muchísimos años, ¿no? Pero por alguna razón ahí seguían vivas. Es más, hasta unas todavía tenían acceso, ¿no? Después de 3 o 5 años que esta persona salió de la empresa, todavía esas credenciales, si tú te logueabas, funcionaban, ¿no? Lo cual es un riesgo de ciberseguridad enorme, ¿no? Brutal. Entonces, como un consejo práctico fuera de cualquier tema tecnológico, depurar cuentas cada 3 meses, fundamental desde mi punto de vista, ¿no? Y por último, aplicar el principio de menor privilegio, ¿no? Es decir, no empezar, porque muchas veces los proyectos de identidad los empezamos con todos los derechos, todo el privilegio, el acceso aquí están las llaves del reino, ten, ¿no? Métete a todo, ¿no? Sino al revés, ir empezando con el menor acceso posible a cada uno de nuestros usuarios y más bien, conforme el usuario necesite escalar en privilegios o necesite escalar en claves de acceso, bueno, ahí sí ya les vamos escalando el privilegio poco a poco, ¿no? Hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, ¿no? Hay VIPs, hay CFOs, hay CEOs, hay dueños de la empresa que pues a ellos sí les tenemos que dar las llaves del reino de una vez,
pero que la filosofía cambie, ¿no? Del menor cantidad de privilegios posible hacia la mayor cantidad de privilegios posible, ¿no? Entonces yo creo que con estos 4 pasos tenemos una base sólida para empezar a idear una estrategia de ciberseguridad sin importar el tamaño de tu organización, sin importar si eres un super plus enterprise transnacional con presencia en 50 países, hasta una empresa de small y medium business. Estos 4 consejos aplican prácticamente para todos, ¿no? La diferencia en el tamaño de la organización, pues va a ser la cantidad de herramientas que nosotros como distribuidor y nosotros como Okta les podamos brindar para llegar a este objetivo, ¿no? Entonces, entre mayor cantidad de herramientas tengas tú para llegar a tu objetivo de ciberseguridad, pues más eficiente y más eficaz vas a ser a la hora de implementar tu estrategia, ¿no? Y por supuesto que, bueno, hablando un poquito de Okta, ahorita había unas preguntas por ahí en el chat que si tenemos una presentación de todos los productos y de todo el portafolio que tiene Okta, sí la tenemos. De hecho, si a ustedes les interesa, le hago la invitación abierta a todo nuestro auditorio que se ponga en contacto con Noel o con Liz y con mucho gusto podemos hacer una presentación de portafolio técnica o comercial, como ustedes la requieran, one on one, y con todo el gusto del mundo podemos abordar sus dudas en una sesión personalizada, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis, en cuanto al tema de recomendaciones mínimas de SMB, ese sería mi estrategia, Noel. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Sí, muy oportuna la observación que hace. El formato de esta sesión es compartir un poco experiencias y desde el punto de vista de Jaime y Anuar como expertos, compartir experiencias y opiniones acerca de los temas de IAM, ¿no? Eh, sí, y un poco para ratificar ese mensaje, Jaime, estamos a la orden para avanzar con cualquier presentación. A mí en las presentaciones, más allá de usualmente decir qué es lo que tenemos, que sí podemos exponerlo, también nos gusta escuchar bastante y entender realmente cuáles son esos puntos de dolor para poder ayudarlos de la manera más eficiente, ¿no? Entonces, a Jaime, a Anuar, muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Yo no sé si a los participantes tengan algunas dudas o consultas, pueden hacerlas a través del chat, el cual está disponible acá, o prefieran contactar a Liz y al equipo de marketing para programar sesiones, ¿no? Entonces, nuevamente, Anuar, Jaime, muchísimas gracias. Igual, muchas gracias a la audiencia por tomarse el tiempo de compartir con nosotros esta mañana y quedamos completamente a la orden. Muchas gracias, Noel, Álvaro, y a todos. No- Buenas. Noel, antes de que Muchas gracias, cierres la Anuar y Noel. sesión, ¿Sí? hay una pregunta por acá para que por favor, no sé si la responde Álvaro o Anuar. Dice, he escuchado sobre la autenticación powerless o sin clave. ¿De qué se trata y qué tan segura es? Perfecto. Si quieres, yo tomo la Adelante, pregunta y adelante. Álvaro me puede complementar cualquier tema. Bueno, sí, la idea del passwordless o sin contraseña es prácticamente capacidad a una organización poder administrar la autenticación de los usuarios a sus aplicaciones sin utilizar la contraseña, así bien como menciona la palabra passwordless. Pero verdaderamente viene desde poder aplicar un estándar de biometría, es el estándar más común, o un aplicativo como Okta Verify, que es una aplicación propia que hemos construido, que manda un tipo push notificación al celular del usuario final. Entonces, en esos 2 tipos de accesos es donde vemos el passwordless. La biometría viene desde, por ejemplo, el MacBook, que tiene la capacidad de tocar la tecla para poder abrir su computadora. Eso mismo que podemos lograr también por el dispositivo. Igual en Android y iOS, también la parte de Face ID es algo que vemos como parte de la verificación biometría desde las aplicaciones de móviles. En esta situación es algo que, por ejemplo, muchos de nuestros clientes han cumplido como el estándar y la meta o la estrella norte que quieren llegar, porque al final la contraseña siempre es un riesgo, ¿no? Al final del día. Entonces, para evitar tantas contraseñas, el camino de passwordless es uno de los mejores. Álvaro, no sé si quieres complementar.
No, perfecto. Lo que mencionas, Anuar, estuvo excelente, bien comentado. Y nada más ahí para complementar, muchas veces de la mano de la estrategia passwordless, en Okta implementamos algo que se llama Adaptive MFA. Esto también nos ayuda muchísimo a terminar de verificar la identidad de nuestros usuarios sin necesidad forzosamente de una contraseña. Por supuesto que la podemos meter, ¿no? En cualquier momento, no hay ningún problema. Pero el Adaptive MFA nos va a ayudar, por ejemplo, a meter parámetros de geolocalización, ¿no? Es decir, si a lo mejor yo, Álvaro Jaimes, mi horario normal es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y me conecto en México, ¿no? Pues, ¿qué pasa cuando Álvaro se empieza a conectar a las 3 de la mañana, pero desde China, ¿no? Entonces, aquí el Adaptive MFA entra en juego y justamente va a detectarlo como un comportamiento anómalo, hablando nuevamente de nuestro motor de Machine Learning y de inteligencia artificial, y pues va a decir, no, esta actividad que tiene Álvaro, pues está sospechosísima, ¿no? Para nada es normal. Y entonces ahí, ya sin necesidad de hablar de contraseñas, pues ya me deniega o me permite el acceso si yo cumplo con estos criterios, tanto de Adaptive MFA como de autenticación biométrica, como de Okta Verify, como bien nos estaba comentando Anuar, ¿no? Entonces se me hizo una pregunta bien interesante. Muchas gracias, chicos. Ok. Otra Bueno. preguntita por aquí Ujú. dice, ¿Google o Microsoft Authenticator ofrecen lo mismo que Okta? Bueno, si quieres le contesto esa pregunta. Sí, Dale. hace un punto, sí, Google y Microsoft son autenticadores que adoptan nuestros clientes. No es por decir, no es un sí o con, pero nosotros somos compatibles también con esos autenticadores de Google y Microsoft. Es por decir, un cliente no tiene que utilizar Okta Verify como la parte de MFA, no es requerimiento, pero sí van a tener un poco más, por decir, de aprovecho en estos casos, por ejemplo, adaptivo, como mencionó Álvaro, que nuestro autenticador sí cumple con estándares un poco más avanzados, como los datos contextuales, la ubicación de los usuarios, el registro de, no sé si adoptan un Mobile Device Manager o MDM. Estas capacidades se integra con nuestro autenticador de multifactor. Entonces, pues por decir, nosotros como plataforma nos dedicamos 100% a la identidad. Entonces, al modo que van saliendo más casos, más tipos de brechas, más situaciones de que un autenticador como de Google o Microsoft no es suficiente, al modo Okta nos vamos a dedicar de iterar nuestra estrategia de producto para que nos adaptamos a los riesgos que enfrentamos en el futuro. Claro, y también hay una parte súper importante de la mano de lo que comenta Anuar, es que nosotros como Okta tenemos varios diferenciadores, ¿no? El primero ya lo dijo Anuar dentro de la sesión, que es nuestra red de integración, ¿no? No, a la fecha del día de hoy nos integramos con más de 8,000 aplicaciones cuasi de manera nativa, ¿no? Eso es algo que pues es un estándar simplemente en la industria que no hay, que solamente lo tiene Okta, más toda la facilidad de uso de gobernanza, Lifecycle Management, Adaptive MFA, todo unificado en un solo panel como si fuera una pantalla casi de self-service, pues termina siendo una experiencia sumamente fluida para todos nuestros usuarios, ¿no? Entonces, cuando nos terminan comparando con Microsoft y Google, que casi nos los encontramos en cada esquina, ese es uno de los principales speeches que damos, ¿no? Y sobre todo que ellos, recordemos que no son empresas de ciberseguridad. No lo son, ¿no? Nosotros sí lo somos. Okta nace, crece y vive y se desarrolla en el mundo de la ciberseguridad y por supuesto que Microsoft y Google al ser líderes en el ramo de la productividad, porque ahí sí que lo son, eso es indiscutible, por supuesto que tienen esta estrategia de cross-selling, ¿no? Hacia ciertos productos de ciberseguridad. También me los he encontrado en el área de Endpoint Security, en el área de XDR, en el área de seguridad en correo electrónico, en muchas otras, ¿no? Pero por eso siempre es que terminamos siendo nosotros líderes en diferentes cuadrantes, tal como es Gartner, tal como es Forrester, tal como es inserte su nombre de analista favorito. Esa es la razón, ¿no? Por la que seguimos estando on top, porque nosotros sí somos una plataforma de ciberseguridad y ellos son una de productividad, ¿no? Es importante ahí tener la diferencia. Gracias, Álvaro. Eso que dices es una experiencia que me permito compartir. Nosotros desde NetReady siempre vivimos en la búsqueda de estar renovando nuestro portafolio de cybersecurity y
Y desde poco antes de la pandemia, cuando empezábamos a tocar tecnologías como CrowdStrike, Netsco y otras, decían, bueno, ¿cuál es el estándar de integración para temas de autenticación? Okta. Okta. Todos tenían a Okta en el line-up. Entonces eso ratifica un poco también hacia dónde, cómo lo reconoce la industria, ¿ok? En términos de líderes de ciberseguridad en temas de Identity and Access Management. ¿Alguna otra pregunta, Liz? No, no me han llegado más preguntas. Sí, pero estas dos por ahora. Listo. Bueno, yo creo que cumplimos la meta el día de hoy. Si no hay más preguntas, ante todo, muchas gracias a los asistentes que se tomaron el tiempo de participar con nosotros. Y bueno, quedamos. Muchas gracias, Álvaro, Anuar, por la participación viva en esta sesión. Hombre, un Y placer. bueno, muchas gracias a la Un gusto. audiencia. Esperamos a la audiencia oír pronto de ustedes y quedamos a la orden y a su disposición por nuestros canales digitales, ¿ok? Así que muchas gracias.